Ok, estamos en Juan capítulo 6. Esta es nuestra clase número 14 del Evangelio de Juan. El capítulo 6 y el capítulo 5 es muy importante que podamos entender en contexto cómo ambos van al par. Si recuerdas, en el capítulo 5, el versículo 1 nos dice que hay un festival en Jerusalén. Pero en Juan capítulo 6, Jesús está en Galilea durante la Pascua. Entonces lo que Jesús hace en un festival en la capital, Jerusalén, y lo que ocurre ahí es muy similar a lo que Jesús hace en Galilea y lo que ocurre ahí durante la Pascua. ¿Por qué es importante eso? Porque los samaritanos de Galilea creen en los primeros 5 libros en la Torah de las Escrituras, pero han excluido a los profetas. Y tienen su propio templo y su propio espacio de celebrar la Pascua. Y Jesús ahora está con ellos ahorita en capítulo 6. Pero no es importante recordarnos lo que ocurrió en el capítulo 5. Jesús está en el templo en la capital de Jerusalén con un grupo religioso que cree no solamente en la Torah, pero en todos los profetas. Pero Jesús sana a un hombre paralítico y lo acusan de sanar durante el sábado. Y Jesús dice, Dios es el Dios que sana en el sábado. Pero el liderazgo del templo son referidos como judíos. Y hemos hablado que en el Evangelio de Juan, judíos no se refiere a toda la gente. Judíos se refiere a un título de los líderes del templo solamente. Y estos líderes tienen un esfuerzo de permanecer fieles a Dios porque tienen una historia que han quedado mal, que han fallado. Y para no equivocarse otra vez, tienen más reglas, más estructura. Y se aferran y crearon unas 200, 300 leyes más allá de las Escrituras para asegurar que todos obedezcan la ley para no quedarle mal a Dios. Una buena intención, pero a raíz una falta de fe porque ahora es tratar de controlar a la gente. Y cuando Jesús interrumpe su estructura, deciden asesinarlo. La ironía, que los que han creado tantas reglas para obedecer a Dios, ahora se comprometen a asesinar a Jesús. Y Jesús presenta su autoridad, si recuerdan ese estudio, y después Jesús presenta testigos y es como una escena en la corte. Y Jesús está siendo juzgado, porque el que nos va a juzgar es juzgado primero. Y es juzgado y él presenta su caso. Esta es mi autoridad y aquí están los testigos. Y en el capítulo 5, versículo 40, 41, dice que él no acepta la alabanza de los hombres, pero solamente sirve a Dios. Entonces es importante recordar eso para ver la interacción ahora con el otro grupo opuesto, con los de Galilea. Y no sé con cuál te identificas, con los de la capital. Convicción, disciplina, verdad absoluta. O los de acá, de la colonia. Vamos a comer, hay comida, llégale, siéntate, tranquilo, vente. Pero ambos grupos tienen verdad, pero ambos grupos tienen graves errores. Y ambos quieren que Jesús sea como ellos son. Pero a Jesús no puede ser domesticado. Jesús no puede ser manipulado o controlado. Y este grupo lo quería manipular y controlar. Pero también los de Galilea, vamos a ver cómo lo querían manipular y controlar. Y creo que ahí nos podemos identificar, porque podemos ser
Es que yo hice todo lo que tenía que hacer, ahora hice el paso 1, 2, 3, ahora Dios te toca bendecirme. Esta es la fórmula que hemos creado. ¿Que no? He hecho todo bien, ahora me toca. Y cuando no te toca, oye, no que tenía que vivir para ti. O que decir, yo no quiero estructura, yo no quiero grupos religiosos, yo no creo en la organización de grupos, todos son corruptos, míralos de allá. Uno tiene que simplemente creer y ser, y lo que uno sienta, lo que uno necesita, nos adaptamos y hacemos eso. Nos podemos identificar. En nuestras tensiones políticas, ahí están los dos grupos. Un extremo que interpreta a Jesús, verdad, vida, de acuerdo a su filtro. Pero Jesús nos puede liberar de esos extremos personales y sociales. Entonces, Juan 5 en la capital, Juan 6 con la raza. Vamos a leer. Versículo 1. Algún tiempo después, capítulo 6, versículo 1, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea. Y mucha gente lo seguía, porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Aquí no lo quieren matar, aquí lo están siguiendo. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó con sus discípulos. Versículo 4 es muy importante. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. La Pascua es la celebración de la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto. Y así como Moisés subió a la montaña, ahora Jesús sube a la montaña. Y es la Pascua. Pero en esta Pascua no está en Jerusalén. En esta Pascua está en una colina a un lado del mar de Galilea con los judíos samaritanos. En Juan, Jesús, hay 3 Pascuas. El capítulo 2 es una Pascua y Jesús va a la capital, entra al templo y voltea las mesas. En esta Pascua está en Galilea con los samaritanos y en la tercera Pascua va a ser crucificado. Estamos en la segunda de la tercera Pascua. Cuando Jesús, versículo 5, alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él. Vienen a verlo a él. Le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Entonces le llega esta pregunta a Felipe. Felipe es el de las matemáticas. Felipe es el que, la lógica. Felipe cuenta y dice, aquí falta. Aquí no hay. Felipe es práctico, o sea, a mí no me describas algo, a mí dime concretamente ese sí o no. Felipe es blanco y negro. Si eres Felipe, te cae bien. Si estás casado, es muy probable que tú eres Felipe y te casaste con alguien que no es Felipe. Uno ahorra y otro gasta. Y los que no son como Felipe te irritan, pero los necesitas. Y si no tienes un Felipe en tu vida, estás en deuda. Necesitas Felipes en tu vida. Te pierdes. Te pierdes.
Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, ¿cómo era esa amistad entre los hermanos, no? Le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Andrés es el que, a Andrés nadie le preguntó. Jesús le preguntó a Felipe, pero Andrés siempre está escuchando. Andrés cae bien. Andrés tiene opiniones, pero no es como, tu opinión es la decisión. Él simple comparte. Nadie le preguntó a Andrés, pero ahí está. Pues mira, este niño trae pedazos de pescado, pero no es mucho. Él mismo se desanima, ¿no? Andrés necesita a Felipe y Felipe necesita a Andrés. Y de hecho los ves juntos a través del Evangelio. Es un gran estudio de amistad. Pero para otro día. Jesús dice, hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En este lugar había mucha hierba. Había mucha hierba. ¿Por qué incluir ese detalle? ¿Por qué? Todo lo que Juan escribe es intencional. Él te deja como ciertas cosas para que descubras algo nuevo. Incluye aquí, hay hierba. Espero no se me olvide ese punto, regresamos a ese. Si se me olvida me recuerdan. A menos que quieras que termine pronto, entonces porque quieres comer. No sé, tú lo decides. Así que se sentaron y los varones adultos eran como 5,000. Versículo 11 es muy importante porque en Juan no hay una declaración de Santa Cena como lo hay en Mateo y en Lucas. En Juan, cuando están cenando, no hay una declaración que Jesús dice, hagan esto en memoria de mí. Pero quizás esta es. El Jesús que tiene esta santa cena con la raza, no en la capital. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. En Juan Jesús no delega, no le dice, discípulos, aquí están sus canastas y vayan a dar de comer. En Juan es Jesús mismo el que va y da de comer. Es Jesús el que sirve a todos. Porque el Evangelio de Juan no está lleno de estructura de autoridad. Porque la autoridad principal, de acuerdo al Evangelio de Juan, es Dios y el amor a Dios y el amor los unos a los otros. No es así en Mateo. Entonces hay un balance en los Evangelios. Pero vemos aquí cómo es Jesús el que personalmente distribuye. Porque quizás podemos hacer una pausa aquí y entender que hay cosas que solo Dios te puede dar. Hay cosas que ningún ser humano, tan increíble que sean, puede cumplir para ti. Y el reto es cuando tienes la expectativa que una persona te pueda dar lo que solamente Dios da. Y en Juan esperan a que Jesús llegue a su grupo a darles lo que necesitan. Y quizás estás en esa situación donde estás esperando a que Dios llegue a darte lo que necesitas. Continuamos. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada. Las palabras bíblicas de la abuelita. Termínate la comida, no dejes nada. Si supieras, ya se la saben, ¿no?
Ya se la saben. Gracias a todas las abuelitas y mamás. Así lo hicieron. Y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que había comido, llenaron ¿cuántas canastas? 12. Un número muy simbólico que representa la autoridad completa de Dios. El Dios que gobierna y hay suficiente para todos. Porque en el mundo de Dios hay suficiente para todos. En el sistema del templo, el enfoque es permanecer, mantener el estatus, mantener el control. En el sistema del monte no hay orden, no hay suficiente, pero en el mundo de Dios hay suficiente para todos. El versículo 14. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Esta es una referencia a Deuteronomio capítulo 18, donde hay una profecía que va a venir alguien como Moisés a liderar. Entonces es la Pascua, Jesús está en la colina y hay comida para todos. Así como cuando Israel salió de Egipto y había comida para todos. Y la gente empieza a interpretar esta señal y dice que en verdad este es el profeta que ha de venir al mundo. Empiezan a comprometerse y a decidir, él es diferente, muy diferente a como lo trataron a Jesús en el templo. Pero, ¿qué ocurre en el versículo 15? Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Comieron, vieron la señal y interpretaron, este es el profeta que Deuteronomio describió. Pero después cometen el mismo pattern que los del templo. Hay que domesticar y controlar a Jesús. Hay que forzarlo a que sea nuestro rey, es decir, que sea nuestro servidor. Y vemos aquí el error de la religión humana, que trata de controlar a Dios. El sistema del templo quería controlar a Dios. Y Jesús entra y empieza a decir cosas, a hacer cosas diferentes, y ahora la gente va a creer en él. Entonces, ¿qué hace lo del sistema del templo? Asesinarlo, planear asesinarlo. Pero los del monte igual. Después de ver esa señal, ¿qué dicen? Este va a ser nuestro rey. Los de Galilea, samaritanos, malinterpretaron a Jesús, así como los judíos de la capital. Ambos grupos, desafortunadamente, no reconocieron al verdadero Jesús. Es fácil juzgarlos, pero ¿qué tal nosotros? Hay partes, hay áreas en tu vida donde quieres controlar. O hay indisciplinas en tu vida que hieren tu relación con Dios porque pase lo que pase. Pero hay un balance
donde hay verdad y gracia, algo que ya fue declarado en el Evangelio de Juan. Acá era verdad y acá era gracia, pero gracia sin verdad es un caos. Y verdad sin gracia es rígida y violenta. Pero Jesús es verdad y gracia. Así como si eres Felipe, necesitas a Andrés. Si eres Andrés, necesitas a Felipe. Si estás más del lado verdad, necesitas gracia. Y si estás más del lado gracia, necesitas verdad. Todos necesitamos a Jesús. Pero como comunidad, queremos ser fieles participantes en la vida y misión de Dios, o el Dios de verdad y gracia. Y en veces el punto de entrada es gracia y después viene la verdad. Y en veces el punto de entrada es verdad y después viene la gracia. Pero ambos tienen que estar presentes. Y es la cultura como iglesia que queremos crear. Ser parte de un espacio lleno de verdad, no que condena, pero que es sincera y genuina. Y un espacio lleno de gracia que no se preocupa y trata de controlar. No hay policías espirituales buscando el pecado. No hay investigadores. ¿Por qué no está? Ve por él. Los que están aquí porque aman a Dios. Y los que no están aquí porque no quieren estar aquí, no van a estar aquí. Y esa no es una condenación. No, seamos maduros. Dejemos que Dios sea Dios y nosotros los seguidores. Y no vamos a querer controlar con reglas, pero tampoco vamos a querer manipular que seas nuestro rey porque somos mejores que los demás. Es el mismo error. ¿En qué tenemos control? Como personas, como iglesia, en nada. La iglesia tiene que vivir permanentemente vulnerable. Pero si nos lastiman, permanentemente vulnerable. Porque es el camino de Dios. La fortaleza principal es el deseo de amar y vivir para Dios, con Dios en comunidad. Y eso es posible, ¿por qué? Porque donde sentaron había hierba. ¿Ah? No me recordaron, pero me recordó Dios. La hierba. En ese lugar había mucha hierba. Es el inicio del discurso que nos va a llevar a Juan 10. El discurso que en Dios podemos tener una vida en abundancia. ¿Por qué? Porque Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor lleva a las ovejas donde hay hierba a comer. El buen pastor es el pastor que escucha la voz porque estamos en relación con él. Y reconoce nuestra voz, así como las ovejas reconocen la voz del buen pastor, porque están en relación, no con una organización, pero con el Dios vivo. No que son parte de un grupo religioso, pero están en relación con el buen pastor. Donde no hay una obediencia por obligación, pero hay una obediencia porque el buen pastor nos lidera en verdad y en gracia. Y hay libertad ahí y somos vulnerables ahí también. Porque el buen pastor es Dios, ninguna persona. Porque si dejamos que una persona sea el buen pastor,
Sabes que traen una vara. Y si un humano se enoja, toma. Y duele más que la chancla. El buen pastor no es un humano, es Dios. Y Dios no es un Dios que se fue, es un Dios vivo, presente y activo. Por eso en Juan, el verbo se hizo carne y hueso. Dios está presente. Entonces, la referencia de que hay hierba es referencia, una anticipación, a foreshadow del buen pastor que nos lidera. Pero después, si el buen pastor te lidera y dices, no, pero quiero que seas mi rey a mi manera. Es que yo creo, es que yo pienso, es que yo he aprendido. Son buenas frases. Espero que creas en algo, espero que tengas experiencias, pero nada de eso puede ser superior al liderazgo humilde de Dios. Nada de nuestras experiencias, dones, convicciones pueden sobrepasar la verdad y la gracia de Dios. Porque si dejamos que sobrepasen eso, somos los religiosos del templo o somos los indisciplinados del monte. Y Jesús va a la capital y lo quieren asesinar. Y Jesús va a la colina y al monte y lo quieren forzar a ser alguien que él no es. Porque ese grupo solo creía en los 5 libros y solamente interpretaban basado en Moisés, pero no en todos los profetas. No podemos controlar, manipular o domesticar a Jesús. Él es el buen pastor. Nosotros las ovejas. Cerramos recordando este punto de la Pascua. La primera Pascua entró al templo y purificó el templo. En la tercera Pascua es crucificado. Pero en la segunda Pascua da en abundancia. En la narrativa de crucifixión y resurrección, el primer día es cruz, purificación. El tercer día es nueva vida. El segundo día es confusión. El sábado es confusión. ¿Qué va a pasar? Y muchas veces como humanos, como personas, estamos en el sábado, esperando en confusión. Un poco de oscuridad, un poco de confusión, soledad. Ayer perdí algo. ¿Va a haber nueva vida? Y estamos en ese espacio de estoy solo, estoy sola, estoy confundido, estoy de luto, estoy lamentando, estoy esperando. No sé si pueda. Y es por eso que en la segunda Pascua, ¿qué hay? Abundancia. Y hay el Dios que va y te da lo que necesitas en tu sábado. No estás solo. No estás sola. Puedes tener ahorita lo que necesitas para ahorita. Estoy contigo. Nadie te lo va a poder dar. Dios es el que te lo da. Ninguna persona, ninguna experiencia, ningún número de dinero, ninguna organización, ninguna iglesia. Solo Dios te puede dar. Y estamos en la segunda Pascua. Todos y todas son invitados a participar en la comunión ahorita. Es una invitación para todos. Así como Jesús usa el lenguaje de la Santa Cena y le da de comer a todos, aun que no estén completamente bien en su fe, son invitados a compartir. Y es igual como iglesia. Hemos elegido y discernido
que es bueno y justo invitar a todos a participar en la comunión. Acompáñenme, vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias que tú eres nuestro buen pastor. Dios, reconocemos que como Felipe necesitamos a Andrés y como Andrés necesitamos a Felipe y te damos gracias por las amistades que nos has dado. También reconocemos que podemos identificarnos como los del templo, pero también nos podemos identificar con las indisciplinas del monte. No queremos domesticarte, no queremos ponerte en una caja. Queremos estar atentos a las sorpresas de tu presencia, de tu dirección. Queremos confiar en ti. Y en este sábado, segunda Pascua, en este espacio en medio de la creación actual y la nueva creación, queremos participar fielmente en lo que estás haciendo. Tú eres el que sabes lo que necesitamos. Ayúdanos a aceptar tu presencia y no ponerle ese cargo a una persona, pero poner ese enfoque a ti. Así como tú distribuiste los panes y el pescado y diste gracias, así aceptamos y participamos en esta comunión, celebrando que tú eres el Dios de abundancia. Te pedimos todo esto en Jesús. Amén.